Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Estefano Málaga y yo soy Doctor Es. Este es mi canal, un canal en donde van a encontrar información acerca de la COVID-19 y acerca de otros temas en medicina, toda sustentada y verídica, validada a través de estudios científicos o de guías internacionales de práctica clínica. Hoy día vamos a tocar el tema de una publicación que anda circulando en varios diarios y revistas muy prestigiosas que hablan acerca de 100% de efectividad en el tratamiento con ivermectina. Información que es falsa. Y te lo vamos a contar aquí, en Doctores, así que no te muevas. Yo soy médico internista, trabajo en este tema del COVID desde que empezó el aislamiento y desde antes en realidad que ya veíamos los primeros casos con COVID aquí en la clínica. Entonces, bueno, tengo la especialidad en medicina interna y tengo estudios de posgrado en investigación científica a través de la Universidad de San Martín de Porres y a través de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Vamos a desarrollar el tema. Los que quieren más datos o los que quieren ponerse en contacto conmigo, en la descripción del video están las formas de conectar conmigo a través de Instagram y a través de la fanpage en Facebook de doctor.es. Bien, todo el mundo anda hablando de esto, publicándolo en Facebook, compartiéndolo. Varios diarios han rebotado la noticia, sale publicado en resúmenes de notas, pero por Dios, nadie se preocupa en verificar que la información sea verdadera. Simplemente ven algo y ¡pum! Lo pegan y ya. Pues bien, ¿qué es lo que dice esta noticia? Dice, y esto es de Diario Correo, no cometo ninguna falta porque voy a leer literalmente lo que dice Diario Correo. Estudio revela que el 100% de pacientes COVID-19 que se trató con ivermectina mostró mejorías. Eso es lo que dice el diario, que no es cierto. Ningún estudio revela esto. Dice, un estudio de un doctor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos reveló que la tasa de letalidad en pacientes con coronavirus que son tratados con el medicamento se reduce hasta 6 veces respecto a los que no. Ojo, dice, un estudio de un doctor. Esto también es falso. Habla acerca del nuevo coronavirus y dice que continúa siendo objeto de análisis, y es así que el médico Gustavo Aguirre, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, publicó un estudio en la revista Antiviral Research acerca de este tema. Ojalá el doctor Gustavo Aguirre hubiera podido publicar un estudio en la revista Antiviral Research. Sería muy bueno para su carrera, sería loable para un peruano publicar un estudio en la revista Antiviral Research. El problema es que el doctor Gustavo Aguirre, cuyo segundo apellido es Chang, no publicó ningún estudio en la revista Antiviral Research. Y dice este mismo artículo que en la investigación se da cuenta de la efectividad del uso de ivermectina en pacientes en distintas partes del país y la región, siendo el testimonio del médico cardiólogo Walter Mogrovejo que da mayores luces sobre el uso del medicamento. Una de las páginas finales del estudio indica que, según Mogrovejo, el 100% de los pacientes con coronavirus que trató con ivermectina presentó una respuesta favorable. Esto tampoco es cierto. Y asimismo, en la investigación se informa que, revisando los casos tratados a nivel local con ivermectina, se tiene que el porcentaje de pacientes con mejoría es del 100%. Yo no sé quién es el que revisa la información científica de los diarios, pero les recomiendo, por favor, señores de Correo y de todos los demás diarios del país, contraten un asesor científico. Contraten un asesor científico, alguien que realmente sepa algo de este tema y no patinen de esta manera. El doctor Gustavo Aguirre Chang es efectivamente egresado a la Universidad Mayor de San Marcos y publicó efectivamente un artículo, pero no en la revista Antiviral Research. Este artículo, el doctor tiene un posgrado en gestión y salud ocupacional. Gestión y salud ocupacional, es un médico ocupacional. No es un médico internista, no es un médico con formación necesariamente en investigación clínica, es un médico con gestión en medicina ocupacional. Por favor, muy valiosos para lo que estamos viviendo en el país y para muchas cosas, pero no es su core, no es su núcleo la atención de enfermedades infecciosas, cosa que un infectólogo o médico internista podríamos hacer, sobre todo un infectólogo, pero un médico internista perfectamente. Y hablar sobre investigación tampoco es precisamente la especialidad de su campo, cosa que alguien formado en investigación sí podría, ¿ok? Y yo no me mando a poner un artículo de estos, ¿ok? Pero bueno, cualquiera puede equivocarse.
El que se equivoca no es el doctor Aguirre. El que se equivoca es el diario que tergiversa la información del doctor Aguirre Chang. Ese es el problema. Entonces aquí dice que el doctor Aguirre publica un artículo en Antiviral Research. El artículo del doctor Aguirre Chang dice: se reporta una muy significativa disminución de la tasa de letalidad con su uso, y esto lo publica el 2 de mayo. A este artículo yo ya he hecho referencia en un video que les voy a dejar aquí, en donde digo que este artículo tiene fundamentos en artículos falsos. No es culpa del doctor Aguirre. En ese momento, él, yo, casi cualquiera, pensaba que estos artículos eran verdaderos, pero resultó que eran falsos. Son parte de lo que se ha conocido como The Lancet Gate, ¿no? A ver, dice: se revisan las evidencias existentes en cuanto al uso de ivermectina y se hace un reporte de parte de los casos tratados a nivel local. Parte de los casos, no el 100% de los casos. Parte de los casos. Primera inconsistencia con la publicación del diario Correo. Luego, un estudio, no mi estudio, no su estudio, un estudio de alguien más, publicado recientemente en la revista Antiviral Research, obtuvo participantes de 169 hospitales de todo el mundo, que dice la publicación de Correo y de otros diarios, solamente que aquí tengo a la mano el de Correo. Dice que se da cuenta de la efectividad del uso en distintas partes del país y de la región. Y más abajo habla acerca de los datos obtenidos en 169 hospitales. Ahorita, acá está. Cabe mencionar que el artículo se basa en información de 169 hospitales. El artículo del doctor Aguirre Chang, ¿no es cierto? Pero el artículo de los 169 hospitales no es de Aguirre Chang, es de Patel. Luego vamos a hablar de él. Y lo que hace es comparar 704 casos tratados con ivermectina y 704 controles, y allí es donde sale esta estadística de que la tasa de letalidad utilizando ivermectina es 6 veces menor. Sale para el grupo sin ivermectina 8.5% de letalidad, o sea, 8 pacientes y medio por cada 100, 17 pacientes de cada 200, y 1.4 por cada 100 con los que trataron ivermectina, es decir, más o menos 3 de cada 200. Eso es lo que dice ese artículo. Pero el problema es, ¿el artículo será verdadero? Porque el doctor Aguirre Chang lo que está haciendo es tomar como verdadero el artículo de referencia. Y lo segundo es, por su parte, en República Dominicana, el médico neumólogo J. Tavares reporta que va tratando 247 pacientes con ivermectina con respuesta favorable en todos los casos. Ok, sobre ese neumólogo Tavares también he hablado en ese artículo que dije, y que voy a volver, ese video lo voy a volver a pegar aquí arriba ahorita, para que lo veas, si es que YouTube me deja, lo voy a volver a pegar para que vayas a verlo. Vas a verlo y luego regresas para que te enteres. Para que sepas que si quieres información verdadera no puedes andar leyendo cualquier cosa que aparezca por ahí. Si quieres información verdadera, suscríbete a este canal, que aquí vas a conseguir información verdadera. Entonces dice: de manera similar, si bien a la fecha aún no son muchos los casos documentados, la tasa de letalidad viene siendo 0%, y además se observa que en el 100% de casos se presenta una mejoría de la enfermedad de resolución de la fiebre entre las 48 horas de iniciado el tratamiento. Se presenta un nuevo esquema terapéutico y la respuesta al tratamiento elaborada en base a la experiencia en los pacientes tratados a nivel local. La medicina ya no se basa en la experiencia hace mucho tiempo. La medicina se basa en la evidencia, porque la experiencia es muy floja. No te da calidad para decidir tratamientos, porque hay un sesgo por parte del que está haciendo el tratamiento, que va a querer creer que lo que hace es correcto. En fin, voy a bajar un poquito. Lo que habla el artículo es acerca del plan terapéutico, describe un poco lo que ocurre en la enfermedad. La línea de acción del plan terapéutico es reducir la carga y replicación viral, reducir la hipercoagulabilidad y la trombofila, reducir la autoinmunidad. Para reducir la autoinmunidad utilizamos corticoides antes de que el doctor Aguirre publique esto. Para reducir la hipercoagulabilidad utilizamos anticoagulantes. Y para reducir carga y replicación viral se estaba tratando de utilizar hidroxicloroquina, no demostró funcionar, e ivermectina no ha demostrado funcionar. Quizás lo haga, no lo ha demostrado. Se habla sobre antecedentes y seguridad del uso de ivermectina y se habla de la seguridad de la ivermectina en cualquier otra cosa menos en COVID.
Se habla de la actividad antiviral de la ivermectina, casos anecdóticos en otras condiciones, no en COVID. Y se habla del primer estudio publicado del uso de ivermectina en COVID-19 que incluye 704 casos a nivel mundial de estos 169 hospitales. Entonces, el primer estudio publicado del uso de ivermectina en enfermos de COVID-19 lleva el título Usefulness of Ivermectin in COVID-19 Illness. Referencias 14 y 15 que se publicó el 19 de abril del 20. Para el 19 de abril del 20 recién se estaba hablando de ivermectina. Bien complicado que 169 países hayan tratado 704 pacientes de un medicamento que nadie había pensado en utilizar. Y habla de pacientes de distintos hospitales, 64% de Norteamérica, 17% de Europa, 8% de Asia, 5% de África, en fin. Esta data, cuando uno va a la referencia, bueno, y luego viene el reporte de casos de República Dominicana, disculpen por la desviación, de este doctor Tavares, que cuando le han ido a pedir su reporte de los 247 casos, la documentación de los 247 casos no existe. El doctor no ha podido demostrar que ha tratado los 247 casos. Él dice 247 casos, él señala, pero no tiene nada. Luego habla de algunos estudios en desarrollo, que es cierto que hay estudios, y luego de un esquema terapéutico. Pero cuando se trata de hablar de evidencia en Perú, no hay. No hay. Para indicar las dosis, la clasificación, sigue hablando, en todos los casos, está hablando de las referencias que tiene. No habla de estudios aquí, hasta la parte final, para un reporte de casos con COVID tratados en Perú. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6, 7, 7 casos. Está basando un esquema terapéutico en el tratamiento de 7 personas. Eso exactamente fue lo que se hizo con la hidroxicloroquina. Casos en 6 personas que se pueden recuperar espontáneamente por cualquier motivo. Esto no es un estudio científico, es un reporte de serie de casos. Una de las cosas con la más baja evidencia científica que puede haber. Es un artículo, es loable que ponga un artículo, habría que ver si está totalmente o correctamente redactado, pero toda la información del 100% de casos tratados con ivermectina se refiere a 7 casos. 7, 100% de 7, no 100% de 7.000, 100% de 7 casos. Y toda la información de los 169 hospitales no es de hospitales de Perú. Son los hospitales que, como ya les dije, corresponden al ensayo del artículo publicado en Antiviral Research, que no es el artículo del doctor Aguirre. El artículo publicado en Antiviral Research es un artículo de Patel Admit, publicado en abril 19 de 2020, que está disponible y que uno lo puede bajar. Y la referencia 15 es una entrevista al doctor Johnny Tavares en YouTube. O sea, la referencia para este artículo es una entrevista a un médico en YouTube que verbalmente dice que tiene 247 casos. Eso no es evidencia científica. Eso no puede respaldar un artículo. Una entrevista en YouTube no puede respaldar un artículo científico. Por favor. Y el estudio de Patel está basado en una base de datos de la que yo ya he hablado en este mismo canal en videos anteriores. Entre ellos, un artículo que motivó que yo saliera aquí diciendo que se había publicado un mega artículo en The Lancet diciendo que la hidroxicloroquina incluso había resultado dañina para los seres humanos. Esa misma base de datos se ha utilizado para tirarse abajo la hidroxicloroquina en ese estudio y para hacer un estudio donde dice que la ivermectina es lo máximo. Bueno, luego se descubrió que la hidroxicloroquina igual no hacía nada y hasta ahora no se ha demostrado que la ivermectina no haga nada.
¿Cuál es el tema con la base de datos? Que la base de datos tiene inconsistencias. Reporta más pacientes en un país para una fecha en la que el número oficial de casos era mucho menor. Reporta una serie de casos en países en donde no había casos en el momento en el que se presentan los datos en la base, en esta base de datos. En fin, es una base de datos no confiable, una base de datos que ha hecho que todos los artículos o papers que han sido publicados a partir de esa base de datos sean retirados por falsedad, por datos incongruentes, porque no se podía respaldar la veracidad de los datos, lo más importante en investigación médica. Esa data, Surgisphere, pueden buscarlo. Se escribe igual que surge, pero con i al final, y Sphere en inglés, S-P-H-E-R-I, Surgisphere. Esa base de datos ha sido súper cuestionada. La CEO, la que figura como CEO de la compañía, es una modelo de stands, una anfitriona de stands de farmacéuticas en congresos. O sea, es una CEO falsa aparentemente. O es una CEO que se le ocurrió hacer esto y fabricó una base de datos y sobre la base de datos se han publicado artículos. Es un tremendo engaño. Sobre ese tremendo engaño, Patel saca los datos y publica un artículo con información falsa. Y sobre esa base de información falsa, desafortunadamente, el doctor Aguirre Chang cae en el error, compra la idea de la información falsa del artículo de Patel, no es su culpa, y lo utiliza como referencia para este estudio. Y luego utiliza como referencia para este estudio un video en YouTube de un médico que él no conoce, con el que él no ha hablado y que luego se ha demostrado que tampoco tiene evidencia para decir lo que dice. Y sobre la base de eso construye este artículo, que es un artículo bonito, pero que no es evidencia seria para decir que la ivermectina funcione. Menos aún es serio que un diario diga que el 100% de casos tratados con ivermectina se curan, cuando su 100% de casos son 7 pacientes y ni siquiera sabemos si hay errores en esto. Seamos serios. La vida de miles de peruanos está en juego y ustedes están publicando información sin verificarla. Por favor, ayúdenme compartiendo este video. Ayuden que la gente vea que demasiada información que aparentemente viene de fuentes confiables no lo es. Lo único que hasta ahora nos puede salvar de esta condición es la distancia social y el uso de mascarillas y viseras faciales y el lavado de manos. Esta situación no se ha acabado. Todavía se puede poner mucho peor. Por favor, no hay pruebas de que la ivermectina funcione. Si sale un solo artículo diciendo que la ivermectina funciona y el artículo es verdadero, yo voy a ser el primero en salir a gritar que el producto funciona. Pero en este momento no lo hay. No compren falsas noticias, no importa de quién provengan. Si no hay algo serio detrás que demuestre que el producto funciona, es porque no funciona. Y esto no es serio. Es un buen artículo, pero la tergiversación que han hecho los medios es terrible. Y desafortunadamente este buen artículo está basado en información de dudosa reputación, incluyendo un video de YouTube. Aquí les voy a dejar, para que se suscriban, aquí les voy a dejar una lista con toda la serie de videos que se han grabado aquí de ivermectina y con información de ivermectina de otras personas que también han publicado videos. Gracias por compartir, gracias por ver este video. Disculpen la efusividad, pero la verdad es que ya es demasiado. Suerte, mantengan la distancia, cuídense. Aquí y aquí. Suscríbete. Video.